Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo espacio de la Fundación Pro Bono, en el que vamos a conversar al respecto de la reforma laboral en Colombia. La Fundación Pro Bono es una entidad sin ánimo de lucro que desde 2009 se ha dedicado a trabajar en pro del acceso a la justicia para la población vulnerable del país y las entidades del orden social que las asisten, conectándolos así con servicios jurídicos de calidad y sin costo, así como educando y capacitando a comunidades. Mi nombre es Diana García, soy la profesional de Educación Jurídica y Gestión del Conocimiento de la Fundación y el día de hoy nos acompaña como panelista Mónica Sierra. Ella es abogada con más de 10 años de experiencia en asesorías a empresas en relaciones laborales, individuales y colectivas, especialista y magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Ha liderado conceptos jurídicos, estrategias de planes de retiro y procesos disciplinarios, así como capacitaciones para equipos de relaciones laborales. Actualmente es profesora de la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Pontificia Universidad Javeriana y ahora hace parte de la red de abogados voluntarios de la Fundación. Les cuento que al final de este espacio habrá un momento para resolver todas sus dudas, así que les invitamos a dejar todas sus preguntas en el chat. Y siendo así, le cedo la palabra a nuestra panelista, Mónica. Adelante, por favor. Muchas gracias, Diana. Pues muchas gracias a todos por atender esta invitación tan importante y de cara a todo lo que nos está pasando después de la expedición de la ley 2466, que pues indudablemente tiene unos impactos bastante grandes para las compañías. Entonces, pues empecemos. Ya salió la ley 2466, fue expedida el 25 de junio de este año, con lo cual pues ya tiene vigencia actualmente y ya tenemos que estar entrando a revisar qué cambios vamos a tener que hacer. Parte muy importante de esto es que, y si me dan un segundo, por favor, un segundo. Perdón. Y parte súper importante es que entramos a hacer una revisión de cada uno de los articulados porque hay un contenido que si bien entra en vigencia de forma inmediata, hay otra parte de la ley 2466 pues que no entra de forma inmediata y va a tener una progresividad. Y además porque pues, va a tener el tema de reglamentación posterior. Entonces, pues acá tenemos como varios de los articulados que salieron, si no son todos los articulados que nosotros tenemos de la ley 2466, y en donde 7 de ellos, si se dan cuenta, ya tienen 12 meses después o entran a vigencia 12 meses después de la reglamentación. Es decir, nosotros vamos a tener artículos como temas de los recargos nocturnos, como temas de discapacitados que les iré contando más adelante, en donde ellos van a entrar en vigencia de forma posterior. Y pues empecemos con lo más importante y es todo el tema de estructura de contratación. En estructura de contratación, indudablemente, no hubo un cambio muy grande de cara al contrato a término indefinido y al contrato a la hora labor. ¿Qué quiere decir esto? Con contratos a término indefinido, pues seguimos teniendo la misma regla de, pues es un contrato que no tiene ningún tipo de término. Sin embargo, adiciona algo que ayuda y no ayudar porque no tiene ningún tipo de efecto, y es que se da una obligación de información por parte de los trabajadores cuando quieran presentar su renuncia para que le informen a la empresa con 30 días de antelación su renuncia. Sin embargo, este artículo pues igual no prevé ningún tipo de sanción, es decir, más allá de que exista la obligación de los 30 días de información, si no lo cumplen y si no se cumple con esos 30 días de antelación, pues no tiene ningún tipo de sanción para el trabajador. ¿Listo? Eso de cara a contratos a término indefinido. Vamos a saltar acá a contratos por obra o labor. Y en contratos por obra o labor continúa exactamente igual diciendo que yo tengo que tener de manera específica la obra o labor para la cual contraté a la persona. Es decir, yo tengo que especificar si esto fue para una construcción de un primer piso, se hace la contratación de Mónica Sierra para la construcción o los cimientos del primer piso de la construcción del hotel Hyatt, un ejemplo.
Entonces, así de específico tiene que quedar un contrato por hora de labor. ¿Qué es importante acá? Saber que nos trae algo muy nuevo, pues no nuevo, pero sí que nos puede ayudar, y es que en principio yo los contratos por hora de labor no los debería estar prorrogando, pongámoslo de esta manera, pero no prorrogando como para irlos pasando de obra a obra. ¿Por qué? Porque esto indudablemente genera una desnaturalización de la figura. Sin embargo, acá lo que sí nos trae algo, y es que establece que existe la posibilidad de modificación de la naturaleza de la obra a través de, pues obviamente, de un otro sí, o pues de la finalización del contrato por obra o labor inicial. Entonces, pues esto indudablemente igual ayuda un poco, digámoslo de esta manera, para que tengamos en los contratos por obra o labor algo un poco más específico, pero pues sí hay que tener mucho cuidado con esas prórrogas de los contratos por obra o labor, porque indudablemente puede generar riesgos a futuros eventualmente. Entonces, pues sí hay que empezar a revisar cómo tengo yo pactados esos contratos por obra o labor. Y vámonos acá a la modificación más grande de cara a estructura de contratación, y son los contratos a término fijo. ¿Y por qué les digo lo más importante? Es porque indudablemente ya le establece un término especial a los contratos a término fijo. Fíjense que antes yo podía tener una persona que llevaba 20 años, 25 años en un contrato a término fijo. Y si bien eventualmente podría existir una discusión, pues, por todo lo que ya igual la Corte Suprema de Justicia lo ha establecido, lo cierto es que pues, no teníamos ningún tipo de límite. Acá ya establece una duración máxima de 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Y es, yo puedo seguir contratando a término fijo. Lo que pasa es que tengo que tener claro que después del cuarto año ya no va a continuar siendo un contrato a término fijo, sino ya se va a volver en un contrato a término indefinido. Y esto indudablemente es porque quiere llegar al espíritu del contrato a término fijo, porque sí, no tiene mucho sentido tener pues contratos a término fijo por 20 años, 25, 30 años, pues porque finalmente igual pues el tiempo de duración no hay un tema fijo. Entonces acá hay algo muy importante, y son estos 4 años, pero trae varias cosas. Primero, respecto a las personas que ya estaban contratadas y que ya llevaban, no sé, hasta personas que ya llevan 10 años, 15 años, fíjense que acá no entró a decir vamos a hacer la modificación de estos contratos a término fijo de forma inmediata. No, lo que nos estableció es que una vez publicada ya la ley desde el 25 de junio del 2025, las empresas tienen hasta 4 años con las personas que ya venían contratadas a término fijo para que ese contrato pues ya vaya a pasar igual a término indefinido. Entonces, desde el 25 de junio del 2025 hasta el 25 de junio de 2029, vamos a tener la posibilidad de esas personas que ya venían contratadas a término fijo que continúen en su contrato a término fijo y no haya ningún tipo de modificación de forma inmediata. Eso primero. Segundo, nos trae algo innovador, pongámoslo de esta manera, y es la posibilidad de tener una prórroga adicional. Pero ojo, que esta prórroga adicional tiene que estar pactada. Entonces, nos dice que en la prórroga pactada, porque lo diferencia de la prórroga automática, nos establece que en la prórroga pactada yo tengo la posibilidad de hacer 4 prórrogas y no 3, como lo tenía anteriormente, siempre y cuando pues, lo haya dejado por escrito, obviamente, y pues no me vaya a superar los 4 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo contraté a una persona para un término fijo de 6 meses. Mi primer término está perfecto, hice una primera prórroga por 6 meses más, hice una segunda prórroga por otros 6 meses, hice una tercera prórroga por otros 6 meses, pero necesito una prórroga más, porque fíjense que si yo al momento de llegar a la tercera prórroga, pues en principio ya la cuarta no puede ser inferior a un año. Sin embargo, ahorita se estableció que con la prórroga pactada yo puedo tener una prórroga adicional antes de que ese contrato de 6 meses se me pase a un año. Distinto de la prórroga automática, porque la prórroga automática continúa exactamente como veníamos desde antes, y es, usted tiene 3 prórrogas y después de la tercera, después ya la tercera para la cuarta prórroga se volvió a un año. ¿Listo?
En la prórroga automática, ¿cómo funciona? Yo no lo pacto, simplemente dejo que se vaya renovando de manera automática. Que adicional trajo el contrato a término fijo, y es que antes nosotros teníamos un límite respecto a los contratos a término fijo inferiores a un año, decía que se podían prorrogar por el mismo tiempo o por un tiempo inferior. Acá esa restricción ya la eliminó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo llegar a tener un contrato a término fijo por 8 meses, después pacto una prórroga por 3, después pacto otra prórroga por los mismos 8, y así lo puedo llegar a modificar. En temas de plataformas digitales, trae algo, y es que indudablemente respecto a estas personas de plataformas digitales, pues no se tenía forma de entender cuál era esa contratación que se estaba haciendo. Lo que se estaba realizando pues eran contratos por prestación de servicios. Y fíjense que acá no entra a hacer ningún tipo de modificación de cara a esto, sino que dice que se podrá, como un tema facultativo, estar entre o un contrato de trabajo con tema subordinado o autónomo con un contrato de prestación de servicios. ¿Qué es lo más importante acá? Que independientemente de alguna de las modalidades que se elija, yo no puedo pactar una cláusula de exclusividad. ¿Listo? Esto es súper importante porque lo que nos va a pasar es que obviamente si yo llego a pactar un tema de cláusula de exclusividad, pues obviamente genero como un quebramiento, pongámoslo de esta manera, respecto obviamente de la prestación de servicios. ¿Qué adicional nos trajo respecto a los trabajadores domésticos? Que trae la obligación de tenerlos vinculados mediante un contrato de trabajo escrito en cualquiera de las modalidades, es decir, a indefinido, a fijo, por hora labor. Entonces, ¿qué es importante con los trabajadores domésticos? Si bien hemos tenido una evolución muy grande desde hace bastantes años de cara a que ya hay un reconocimiento en temas de aportes al sistema, de sus prestaciones, de las vacaciones, pues lo cierto es que esto no pasa con la mayoría de personas que están en trabajo doméstico, lastimosamente. Entonces acá sí ya nos trae una obligación de revisar, obviamente, las personas que estemos y que tengan personas de trabajo doméstico, en donde vamos a tener que formalizar el contrato de trabajo. Con trabajadores migrantes no hubo una modificación como tal de cara a algo que ya no tenían, que ya teníamos, y es que pues el estatus migratorio tiene que estar debidamente comprobado. ¿Esto qué quiere decir? Pues tiene que contar obviamente con el pasaporte, tiene que contar con su cédula de extranjería, tiene que contar con la visa de trabajo que le permita realizar la prestación de servicios en cualquiera de las compañías en las que vaya a estar. Entonces, acá lo que nos dice es que sin importar el estatus migratorio, pues gozarán de las mismas garantías laborales concedidas a los nacionales. En esto creo que, pues, indudablemente las personas que vienen del extranjero, siempre para atarlos a tener una visa de trabajo, pues tiene que haber un reconocimiento en condiciones de trabajo como cualquier otro nacional. Contratos en las artes y culturas. Es un contrato laboral que tiene que estar por escrito para todos los trabajadores que estén involucrados en la cadena de creación como de la industria cultural. Respecto de la jornada periodista, lo que nos dice es que comprende toda la jornada completa que estén bajo órdenes del empleador. Y pues obviamente esas cláusulas de dirección, confianza y manejo tienen que estar debidamente justificadas. ¿Y esto es por qué? Porque indudablemente en temas de pronto de periodistas hay algo súper importante, y es las jornadas tan extensas que pueden llegar a tener en un tema de cobertura de una noticia a nivel nacional. Entonces, obviamente lo que hace, y si pone un límite muy grande, y es de cara a, ojo con ese tema de pactar que sean de dirección, confianza y manejo para evitar el pago de los trabajos suplementarios, es decir, del trabajo de horas extras. En temas de contrato de aprendizaje, y esto es lo más delicado que tiene la reforma laboral, y le digo lo más delicado porque lastimosamente la redacción, pues es una redacción no tan afortunada. Entonces hemos tenido bastante discusión de cómo es esta implementación y a quiénes aplica y desde cuándo aplica. Entonces, acá ya nos crea que el contrato de aprendizaje se vuelve un contrato especial a término fijo
y lo habla así, contrato especial a término fijo, que no puede ser más de 3 años, primero, que tiene que haber un tema de garantías de seguridad social, que hay una certificación de la fase práctica o igual como experiencia laboral. Pero, ¿qué es importante acá? Y es hacer la diferenciación entre las personas que ya venían contratadas como aprendices y que están en fase electiva o fase práctica. Esas personas, y conforme los últimos lineamientos dados por el SENA el jueves de la semana pasada, se estableció que esas personas continúan bajo la aplicación de la ley 789 de 2002. ¿Qué quiere decir eso? No les va a aplicar lo que establece esta reforma, que es la ley 2466. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya veníamos de unos contratos anteriores en donde indudablemente teníamos una aplicación normativa completamente distinta y pues en la ley 2466 no puede entrar a ser como una conjugación entre la ley 789 y aplicación de otro tipo de contratos. Entonces, repito, con todas las personas que ya venían de fase lectiva, de fase práctica, que ya se tenía el contrato de aprendizaje suscrito, y así sean personas que ahorita en este momento o de manera posterior pasen de su fase lectiva a su fase práctica, porque ya venían de un contrato desde antes, tienen que estar bajo ley 789 del 2002. Ya otro tema distinto será todas las personas que se vinculen nuevas desde el 25 de junio del 2025 como aprendices. Ahí sí va a dar una aplicación de la ley 2466 del 2025. Lo que quiere decir es que vamos a entrar a hacer la división de fase lectiva y fase práctica, pues que si bien ya existía, pero tiene unas condiciones y unas particularidades distintas. Y es, en fase lectiva, pago el 75% del salario mínimo, pago los aportes al sistema en salud y ARL completos por parte de la empresa, pero no entro a hacer ningún tipo de pago de cara a prestaciones sociales, a beneficios, a vacaciones o, por ejemplo, dotación o auxilio de transporte, como temas propios de lo del contrato de trabajo. Pero, ¿por qué? Pues porque de hecho hasta el mismo SENA fue quien entró a hacer una revisión de esto y trae esta reglamentación. Además, porque en la ley 2466 la única obligación que trae es hacer el pago de los aportes a salud y ARL. Y cuando ustedes lo leen, pues sí lo diferencia mucho de la fase práctica en su lectura como tal de la norma de forma integral. Entonces, esto es súper importante porque ya con fase práctica, después de las personas que se vinculen a una nueva fase práctica después del 25 de junio, va a tener un cambio completamente distinto y es, tienen la obligación de hacer el pago de todos los aportes al sistema, tanto de salud, ARL y pensiones, todo a cargo de la empresa. La cotización se va a hacer como si fuera un trabajador dependiente y estas personas de la fase práctica van a estar con los beneficios en temas de prestaciones sociales, de vacaciones, eventuales indemnizaciones que se tengan en el contrato de trabajo. Y acá voy a hacer un paréntesis súper importante de cara a los beneficios extralegales que yo como compañía tengo. ¿Y por qué se los pongo en un paréntesis? Porque tenemos que entrar a revisar muy bien antes de dar una aplicación al reconocimiento de estos beneficios. Tenemos que entrar a entender muy bien si de cara a la estructura en los campos de aplicación que están en los cuerpos colectivos o en los campos de aplicación de nuestros planes de beneficios, pues nosotros, este contrato de aprendizaje se puede dar como involucrado. Entonces, acá es súper importante, antes de hacer algún tipo de reconocimiento de los beneficios, pues sí es demasiado importante que entren a revisar muy bien los campos de aplicación que tengan las personas que tengan en los cuerpos colectivos. ¿Listo? Acá hay algo muy importante y es la posibilidad pues, del aprendiz que haga cuota cena universitario y trae algo muy importante y es que solo podrá laborar 24 horas semanales, pero debe estar cursando el semestre de práctica. Es decir, si yo voy a tener un aprendiz universitario que va a ser parte de la cuota cena, y esté en formación también académica, pues solamente va a poder estar 24 horas a la semana. Esto no quiere decir
que la ley 2466 haya modificado en algo los practicantes universitarios que no son cuota senior. Ojo, porque eso es muy importante, porque pues, igual esa regulación de cara a los convenios de práctica universitaria que no tienen nada que ver con la cuota senior, que yo tengo convenios de prácticas con diferentes universidades, no fue modificado para nada. Y hace un incremento de la monetización o de la cuota de aprendices cuando yo voy a hacer monetización. Monetización es cuando yo definitivamente dije, no voy a contratar al aprendiz, no tengo la posibilidad de la contratación de los aprendices, entonces quiero que me hagan una monetización de la cuota de los aprendices. Entonces, anteriormente o antes de la ley 2466, yo tenía que la monetización de la cuota era por un salario mínimo. Ahora va a ser por 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz que yo deje de contratar. ¿Qué es importante acá? Y es que tengan presente que la monetización no se hace de forma inmediata, no es porque yo como compañía entre a decir, o como empleador entre a decir que no pude cumplir con la cuota de aprendices, entonces yo voy a monetizar. No, porque esto tiene que tener un aval y una autorización del ministerio, del SENA de forma previa. Además, porque en la monetización se hace con una fórmula especial que tiene el SENA. ¿Listo? Acá, en un ejemplo que les hicimos traer, es de una persona que pueda estar en fase práctica con todo lo que tiene que reconocerse de un salario mínimo completo, del pago de los aportes al sistema de forma completa, de sus prestaciones, de todo, pues es una persona que nos costará 2.259.000 pesos. En la monetización lo vamos a ver en 2.135.250 pesos, es decir, un menos 5% dejado de reconocerse. Entonces, pues es un momento para entrar a revisar qué conviene más, si tengo igual ya los aprendices en la práctica o cómo los tengo. Y obviamente recordar todo este tema de reglamentación que esto eventualmente puede ser sujeto de alguna modificación de forma posterior, tanto del Ministerio de Trabajo como del SENA de cara a la implementación. Entonces, pues cualquier cosa, obviamente nosotros les estaremos contando de cómo va a continuar o si hay algún tipo de modificación. Lo que les estaba contando de cara a las contrataciones espaciales, pues de las plataformas digitales, esto pues pueden ser alguna de las dos modalidades, puede ser subordinado como dependiente o independiente autónomo, con la cláusula, sin la cláusula de exclusividad, lo que les decía anteriormente. En temas de trabajo agropecuario, en el primer año de vigencia se va a generar una política pública de apoyo al trabajo agropecuario y pues va a tener que generarse un proyecto de ley especial para regular el contrato y el jornal agropecuario. Para eso pues nos falta un poco de tiempo, entonces simplemente queda como esta mención en el artículo 36, pero pues sí vamos a estar esperando cómo va a terminar acá. Trae una obligación adicional para todos los empleadores en el numeral 17 del artículo 15 que modifica y adiciona el numeral 57 del Código Sustantivo. Y es que trae la obligación para las empresas de contratar personas discapacitadas o con situación de discapacidad, pero esta situación de discapacidad no es cualquier situación de discapacidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener un certificado por parte del Ministerio de Salud que va a indicar que esa persona efectivamente está en una situación de discapacidad. Entonces, ¿para quiénes aplica? Aplica para todas las empresas con hasta 500 trabajadores. ¿Y cómo va a ser? 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores contratados. Es decir, si yo tengo 499, pues voy a tener los 8 trabajadores en situación de discapacidad. Para empresas que tengan hasta 501 trabajadores, perdón, de 500 trabajadores, 501 en adelante, además de los 2 anteriores, tengo que tener uno más por cada 100 trabajadores. ¿Qué es importante de esto? Y es que esto no va a entrar a regir de forma inmediata porque la ley nos trae un año para que entremos a revisar qué cosas, entrar a revisar nuestra planta de personal. Por ejemplo, si yo ya cuento con personas en estado de discapacidad, pero que tengan yo
que se puedan certificar, ojo que esto es súper importante, tiene que tener el certificado del Ministerio de Salud. Entonces, primero entremos a revisar qué trabajadores tenemos, si ahí tenemos trabajadores en estado de discapacidad o no tenemos trabajadores en estado de discapacidad. Y si definitivamente con esas personas que están en estado de discapacidad, pues yo puedo generar el certificado que el ministerio me va pues como a expedir para que me lo acrediten como un trabajador en situación de discapacidad. Entonces, no es de forma inmediata, inmediato es después del 25 de junio del 2026. En caso que yo no lo realice, pues puedo ser sujeto a multas eventualmente que se puedan llegar a presentar por la no, pues por la no aplicación de una norma de carácter obligatorio. ¿Listo? Mm, ¿qué, ¿Qué es importante? Obviamente todo este tema de la discapacidad y es que hay que hacer una revisión muy grande de lo que se tiene. Si no, pues igual hay muchas compañías en Colombia que cuentan con convenios eventualmente de cara a revisar que se puedan contratar estas personas como Best Buddies. Ellos están dentro de las compañías y están contratados a través de discapacidad eventualmente. Pero acá trae algo muy importante, es que sí habla de trabajadores dentro de la planta de personal. Entonces, pues hay que entrarlo a ver muy bien. Acá les traía más como un ejemplo de qué es lo que va a llegar a pasar. Hasta 100, pues empiezo con 2, ya después a 199 sigo con 2, pero por 200 ya trabajadores voy con 4, por 300 voy con 6, por 400 voy con 8. Por eso les decía, si yo llego a 499 sigo con los 8 y ya después de 500 pues entro con 10. Ya después de los 600 voy con uno más adicional. ¿Listo? En temas de la discapacidad y de cómo va a controlar el Ministerio de Trabajo que las compañías estén cumpliendo, pues sí nos trae una obligación de reporte al Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato. Entonces, una vez yo entre a hacer la contratación de personas que estén con discapacidad y dependiendo obviamente del número que yo tenga, voy a tener que hacer el reporte al Ministerio de Trabajo después de esos 15 días. Súper importante. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues eventualmente puedo estar incurriendo en un tema de incumplimiento y por ende algún tipo de multa o sanción por incumplir con esta norma de carácter público. Pasamos a teletrabajo. Teletrabajo prácticamente continúa igual, pero sí nos trae algo súper novedoso y muy importante porque con todas las leyes que hemos tenido de cara a posibilidades de trabajo en casa, trabajo remoto y pues de teletrabajo, que ya ese sí es bastante antigua, no existía la posibilidad en teletrabajo de poder hacer esta figura por fuera del país. No existía. Nos decía que tenía que ser en Colombia. Entonces, pues esto siempre fue una crítica muy grande porque no tiene sentido que una figura de teletrabajo propia del uso de las tecnologías de la información, pues no me permitiera poder trabajar por fuera del país. Entonces, acá nos trae el teletrabajo transnacional, que es viable que se labore desde otro país, pero establece algo súper importante y es que tengo que tener un seguro obligatorio que cumpla y cobije o que tenga cobertura, pongámoslo de esta manera, de cara a accidentes de trabajo y enfermedades de tipo laboral. Este seguro va a correr por el empleador. ¿Listo? Ya acá lo que vamos a tener que hacer es informar a la ARL de las personas que eventualmente se encuentren por fuera o que vayan a estar por fuera, porque antes pues, no, lo que les decía, no se permitía. Y pues voy a tener que hacer la contratación de ese seguro adicional que corre por el empleador. ¿Qué pasa acá con el teletrabajo híbrido? Fíjense que esta palabra antes no existía. Yo tenía el teletrabajo autónomo, que es el 100% estando en la casa, o pues en el sitio que efectivamente se determinara que iba a prestar los servicios. Tenía el teletrabajo móvil, que no tenía un lugar de trabajo establecido. Yo podía ir a un coworking acá o a otro lado sin ningún tipo de problema.
Y antes nos conocíamos como el teletrabajo suplementario, pero ahora el suplementario se llama híbrido. Este híbrido me permite estar trabajando tanto en las instalaciones de la compañía como desde la casa, 2 veces a la semana desde la casa. Entonces, pues hay que entrar a revisar, obviamente, qué tipo de figuras yo estoy teniendo, cómo las estoy manejando, si estoy manejando el trabajo en casa, si estoy manejando home office, si estoy manejando teletrabajo, pues para entender muy bien cómo y qué es lo que nos llega a aplicar. El teletrabajo transnacional y trae algo importante, es el teletrabajo temporal o emergente. ¿De cara a qué? Para situaciones muy concretas como emergencias sanitarias. Fíjense que pues nos abre con todo lo de la pandemia en el 2020, pues nos traen acá algo súper claro y es que existe esta posibilidad de no tener ningún tipo de restricción de cara al temporal o emergente. ¿Qué pasa acá? Y es, antes cuando el teletrabajo se creó, sí existía una norma puntual que nos decía la obligatoriedad que se tenía del reconocimiento de un auxilio de conectividad. Eso cambió para el año 2022. En su momento se estableció que no era obligatorio si yo pactaba con el trabajador el no reconocerlo, pero acá sí ya vuelve a establecer una obligación súper clara y es del auxilio de conectividad, y es que este es en reemplazo al auxilio de transporte. ¿Para quiénes va a aplicar? Para todos los teletrabajadores que tengan ingresos menores a 2 salarios mínimos. O sea, cómo funciona el auxilio de transporte. Esto es algo que nos viene de hecho desde pandemia, y es que yo puedo llamarlo auxilio de conectividad o auxilio de transporte. En temas de contratistas y temporales, pues modificación grande no hubo, ratifica la independencia y autonomía que tiene que tener el contratista con, con, con sus trabajadores, y pues nosotros igual también con las personas del contratista, para que no exista o evitemos cualquier tipo de riesgo a futuro en cara a algún tipo de reclamación de un contrato de trabajo de forma directa con el contratante. Entonces, ratifica pues que se debe contar con un tema de autonomía técnica y directiva, y no tuvo ningún tipo de cambio en términos de solidaridad. ¿Y por qué esto lo enfatizo tanto? Y es porque antes lo que se pretendía era hacer una extensión en temas de solidaridad de cara a los beneficios extralegales que se tenían en la compañía. Acá continúa exactamente igual como ya veníamos desde antes, y es la solidaridad aplica respecto de si yo hice algún tipo de tercerización de actividades que son propias de mi negocio, y se da sobre temas de salud, perdón, sobre temas de salarios, prestaciones e indemnizaciones. En temas del contrato en el contrato de la empresa de servicios temporales, ratifica que tiene que cumplirse de manera clara las 3 condiciones para que yo pueda contratar una empresa de servicios temporales y a través de ellos unos trabajadores en misión. ¿Por qué? Porque indudablemente sí había estado muy mal usada la figura de igual el contrato con las empresas de servicios temporales, en donde las compañías lo que hacen es decir, voy a contratar a esta persona para que miremos a ver cómo le va, y entonces lo tomo con un periodo de prueba, pero eso no es así, porque el contrato de la empresa de servicios temporales tiene que servir para 3 razones que vienen ya desde el año 90, o sea, hace bastante tiempo, en donde lo que tengo que decir es para un tema de picos de producción, para unos temas de reemplazos de licencias o de incapacidades, o por temas de trabajos accidentales o ocasionales. ¿Qué es importante de esto? Entrar a revisar muy bien cómo está pactado en los contratos comerciales, súper importante, pero adicionalmente, pues que esos contratos de trabajadores en misión estén debidamente especificados, porque por lo general están por un contrato por obra o labor. Entonces, de verdad tienen que tener muy claro la especificación de la naturaleza de la obra para la cual se contrata. Pasemos a cuáles son esos impactos en la remuneración. Impactos muy grandes en la remuneración que vamos a tener son los recargos nocturnos. El recargo nocturno no empieza a contarse desde la expedición de la ley, entra después de 6 meses de sanción de la ley, es decir, a partir del 25 de diciembre del 2025, todas las personas que trabajen después de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana van a tener derecho a un recargo de nocturno. Pero ojo con esto, porque este recargo no se da porque yo me quise quedar a las 7 de la noche porque se me atrasó el trabajo. No, esto es porque yo como compañía o empleador
establezco que su horario de trabajo va a ser después de las 7 de la noche. Es decir, yo necesito que te quedes porque faltó trabajar esto, 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 esto. Ok, ahí hay una orden directa del empleador para hacer el pago de los recargos nocturnos. Pero repito, esto no es porque me quiero quedar después del pico y para pasar el pico y placa, esto no es porque yo me atrasé en el trabajo, entonces yo tengo que continuar trabajando, no. Tiene que haber una orden expresa de cara a un tema de cumplimiento pues, de horario de trabajo después de las 7 de la noche. Lo que siempre igual ha funcionado. Entonces recuerden, esto va 6 meses después, este no tiene aplicación de forma inmediata, pero pues indudablemente sí tenemos que ir revisando cuáles son esos impactos económicos que generan para las compañías esto. El recargo dominical y festivo trae un incremento al 100% del recargo. Recuerden que antes estaba sobre el 75%, pero trae un incremento gradual hasta el 100%. ¿Por qué gradual? Porque desde el 1 de julio del 2025, esto ya aplica el incremento del porcentaje. Entonces, ya ahorita desde el 1 de julio ya estamos en el 80%, no estamos en el 75%, sino en el 80%. Y para el 2026 va a subir al 90% y para el 2027 va a subir ya al 100%. Esto no quiere decir que si las empresas quieren entrar a hacer algún tipo de revisión y que lo quieren empezar a implementar desde ya el 100%, no lo pueden hacer, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Qué trae este artículo 14 como tan innovador? Y es, antes yo podía o solamente podía cambiar mi día de descanso obligatorio del domingo por el sábado. Mi día de descanso obligatorio es el que yo tengo derecho por trabajar todos los días de la semana. Por lo general coincide con el domingo. Hay personas que eventualmente habían solicitado el cambio no por temas más que todo religiosos, habían establecido, yo no quiero que mi día de descanso sea el domingo, sino quiero que sea el sábado. Entonces, esa posibilidad existía en ese momento. A hoy, ya después de la expedición de la ley 2466, lo que tengo es que es posible hacer el cambio del descanso obligatorio, que ya no sea el domingo, sino sea un viernes, sea los martes, sea los miércoles, sea cualquier día de la semana. Acá tiene algo súper importante. Primero, tiene que estar pactado por escrito. Y segundo, no es como que yo pueda hacer una modificación. Esta semana quiero el lunes, la otra semana quiero el martes, la otra semana quiero el miércoles. No. Acá yo escojo un día. Es decir, si yo escogí que mi día de descanso obligatorio fueran los jueves, son los jueves. Ya otra cosa, si más adelante eventualmente yo vaya a revisar un cambio del jueves para el viernes, depende. ¿Qué es el consejo acá? Pues hay que entrar a revisar muy bien la pertinencia de hacer todos estos cambios y ajustes, porque indudablemente pues genera que las personas tengan, pues, o que las empresas tengan una carga administrativa y operativa bastante grande. Acá incluye algo muy importante y es que antes, para yo revisar si una persona había trabajado un domingo de forma habitual u ocasional, que eso pues genera obviamente la diferencia en los pagos, solamente se contabilizaban los domingos. Sin embargo, la redacción como queda es que acá también va a estar que los festivos van a estar contabilizados dentro de esta ocasionalidad u habitualidad. ¿Qué quiere decir esto? Un mes como junio, que acaba de pasar, tuvo 3 días festivos. Así las personas trabajaran esos 3 días festivos, eso no me volvía que el único domingo que yo hubiese trabajado, pues se volviera habitual. No, solamente se contabilizaban los domingos. Acá ya tenemos algo distinto y es la discusión que existe de cara a que el festivo va a estar incluido para la contabilización de la habitualidad y ocasionalidad. Es decir, yo trabajé un domingo, pero trabajé 2 festivos, eso quiere decir que los 3 ya fueron habituales. ¿Y qué es lo que trae la habitualidad? Pues el reconocimiento del descanso compensatorio en la semana. Este reconocimiento del descanso compensatorio, el descanso compensatorio es distinto al descanso obligatorio. Recuerden que el descanso compensatorio solo se da por trabajar los domingos o ahora por los días de fiesta. Y este descanso compensatorio tiene algo súper particular y es que pues tiene que ser de 24 horas completas, no puede estar un tema dividido, excepto por una condición que está establecida en el código sustantivo. Y pues tenía que ser en la semana siguiente al haber trabajado. Obviamente todo esto tiene
como un sentido y una naturaleza, y es permitir a la persona y a su cuerpo el descanso. Acá pues teníamos como un costo mensual que podríamos llegar a tener respecto a una persona que está en una jornada máxima, que trabaja 8 horas, que trabaja en el recargo nocturno, que eventualmente tiene que hacer temas de extras. Entonces, a hoy una persona que eventualmente tenía 2.701.893 pesos, esto para el 2027 se me puede volver casi en 1 millón más, casi no, en 1 millón más, y es 3.711.219. Es igual con un tema de impacto que, pues, como para que ustedes lo puedan llegar a tener, lo puedan llegar a revisar, pero pues lo voy a pasar un poco acá. Temas de jornadas de trabajo. Jornada de trabajo, no hubo ninguna modificación de cara a la implementación gradual, es decir, yo hoy continúo con la obligación de hacer una disminución de las horas de la semana. A hoy todavía estoy con 46 horas, a partir ya del 15 de julio voy a tener 44 horas y ya a partir del 2027 vamos a llegar a las famosas 42 horas a la semana. Entonces, acá ratifica la reducción gradual, no es obligatorio entrar a hacerlo a las 42 horas de forma inmediata. Y trae algo muy importante, y es, a nosotros nos había quitado la ley 2101, no había establecido un límite diario de horas, con lo cual yo podía decir, pues pueden estar las 44 horas repartidas entre toda la semana y yo no tengo un límite diario. Sin embargo, acá vuelve y ratifica las 8 horas diarias como límite que deben tener las compañías. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente todo lo que yo me vaya a hacer de las 8 horas va a tener un tema de trabajo suplementario. Acá ratifica la jornada flexible, que es distinta a la jornada máxima, no distinta en horas, sino en la distribución, en donde yo puedo tener distribuciones entre 4 horas y hasta 9 horas diarias. Si ven la diferencia acá, con 1 hora de máximo hasta 8 en la jornada flexible, que tiene que estar pactada en los contratos de trabajo para dar la aplicación a esto, pues me permite hasta las 9 horas sí que se considere un trabajo extra. La jornada semanal puede estar distribuida entre 5 o 6 días de la semana. ¿Qué modificación tan importante trae esta ley 2466? Y es, ya no tengo que tener la autorización por parte del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras. Esto es súper importante, porque antes muchas compañías decían, no, pues yo no puedo trabajar horas extras porque no tengo la autorización, porque el ministerio no me la dio, porque tiene un problema muy grande, cara a que me hace modificar reglamento interno, bueno, diferentes situaciones que se han podido presentar. Y acá ya nos trae y nos dice que no es obligatorio y no se va a requerir el permiso del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras. Garantiza igual estos temas de turnos de trabajo sucesivo, que son las personas que tienen que dar o garantizar operación sin solución de continuidad en todos los días de la semana, entre 6 horas diarias y 36 a la semana. Esto es algo que nosotros ya teníamos, que es la jornada 6 por 36, ya está establecida en el artículo 161 de forma previa, no hace ningún tipo de cambio, lo único que igual es ratifica que no hay lugar de reconocimiento a los recargos correspondientes. Esto no quiere decir que no se reconozcan un salario mínimo completo. Acá tengo que garantizar igual el reconocimiento del salario mínimo. ¿Y qué es importante también de la reforma de cara al tema de jornada de trabajo? Y es que desde el 2017 se tenía la obligación de reconocer una jornada familiar cada semestre, en donde yo tenía que o mirar con la caja de compensación o tenía yo que darles un día libre en el semestre para que pudiera cumplir como con todo este tema de la jornada semestral. Desde la expedición de la ley 2101, que es esta de la reducción de la jornada, nos había establecido que se podrá dejar o se deberá dejar de reconocer esta jornada semestral una vez yo llegara al reconocimiento de las 42 horas. Sin embargo, acá, ya con la ley 2466, establece que es facultativo otorgar esta jornada semestral junto con la caja de compensación. ¿Qué es importante acá? Y es, si bien establece el tema facultativo de la eliminación de esta jornada semestral,
lo establece que si yo lo quiero hacer, lo puedo dar, pero tiene que estar a través de las cajas de compensación, ya no va a ser como que les pueda dar un día libre en el semestre. Y obviamente la eliminación de este tipo de jornada semestral pues tiene que estar revisada muy bien de cara al impacto eventualmente de clima que esto me puede llegar a generar dentro de las organizaciones. Pero mantiene la eliminación del artículo 21 de la ley 50 del 90 y es respecto de las horas que se tenían que dar de capacitación, de cultura y recreación cuando yo tenía una jornada de 48 horas. A hoy continúa la eliminación de forma gradual. ¿Qué quiere decir esto? Y es que si antes por 48 horas yo tenía que dar 2 horas, ahora por 44, que entro el 15 de julio, ¿cuántas horas tengo que dar? Esta eliminación sí continúa siendo gradual, completamente, con lo cual yo voy a tener que igual que garantizar esas horas de capacitación hasta que ya llegue a las 42 horas para el otro año, para ya que sea una eliminación completa. De cara a los procesos disciplinarios, ratifica como tal lo que ya veníamos aplicando por parte de una sentencia de la Corte Constitucional del 2014, en donde yo en mi proceso disciplinario tengo que cumplir con unas garantías para respetar el debido proceso de la persona. Yo tengo que hacer mi comunicación de escritura, o es mi comunicación escrita de la apertura de la diligencia de descargos, tengo que indicar los hechos o los motivos que generaron este proceso, tengo que hacer el traslado de las pruebas. Y acá añade algo muy importante, que esto sí no lo teníamos desde antes, y es que los descargos no se van a poder hacer en menos de 5 días desde el momento de la citación. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas compañías que lo que llegaban y hacían es, yo cito de hoy para mañana o yo cito de hoy para hoy. Esto ya no va a poder ser así, sino yo cito hoy, dejo que transcurran los 5 días y después del quinto día es que puedo hacer la diligencia de descargos. Es para lo único que nos trajo un término. No nos trajo término para imponer la decisión, no nos trajo término igual para hacer una comunicación de la apertura del disciplinario, pero ojo que sí es muy importante y ratifica el tema de la inmediatez, porque si no sigue diciendo, siguiendo, no estoy poniendo unos términos, sí tengo que garantizar la inmediatez de hacer la diligencia de descargos. Una vez yo ya realicé esto, puedo hacer absolutamente todo de cara a imponer la decisión que yo vaya a tomar por las pruebas que tenga y pues dar la posibilidad de que el trabajador pueda impugnar la decisión. ¿Qué es importante acá? Nos trae unas obligaciones y es específicamente tengo que hacer la modificación del reglamento interno de trabajo dentro de los 12 meses siguientes a entrada a la vigencia de la ley. Entonces, pues es momento de empezar a revisar reglamentos de trabajo, cómo los vamos a modificar, qué necesitamos hacer algún tipo de modificación. Además, porque obligatoriamente lo tengo que hacer sí o sí. Entonces, de cara a todas esas empresas que eventualmente tenían reglamentos internos un poco antiguos, pues ya tengo la obligación de hacer una modificación como tal. Ratifica que pues puede estar la persona acompañada hasta por 2 representantes del sindicato. Y ojo que si bien acá la reforma nos dice que sean trabajadores de la empresa, lo cierto es que no podemos garantizar que siempre sean trabajadores de la empresa porque finalmente tenemos posibilidades de tener un sindicato de industria, sindicato de gremio y que los acompañantes sean personas que no hacen parte de la compañía. Esto es completamente viable. Esto es un tema que pues, ya haya sido analizado por la Corte Constitucional en su momento, entonces pues hacer algún tipo de cambio acá puede ser muy, muy riesgoso. Porque habla de se puede hacer uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, porque lo que nos dice es que yo ya puedo entrar a hacer más allá de la publicación en las 2 carteleras del reglamento interno, puedo hacerlo también a través de todas mis tecnologías de la información, lo puedo subir a la internet, lo puedo enviar al correo electrónico, para que la gente sepa y conozca el reglamento interno. Acá, en este asterisco, van a encontrar que este procedimiento no es obligatorio para empresas que tengan menos de 10 trabajadores, ni trabajadores del hogar. Pero pues obviamente sí tenemos que entrar a revisar cuál va a ser igual ese mini proceso disciplinario que yo tengo que cumplir, porque indudablemente pues terminar el contrato de trabajo o poner una sanción disciplinaria como una suspensión o llamada de atención sin cumplir con un procedimiento puede generar un riesgo futuro de debido proceso. Trae a cargo del empleador unas licencias. En el artículo 15 modifica y adiciona, pues el artículo 57 que ya teníamos en el código. Y lo que nos dice es, tienen que tener licencias o permisos para las citas médicas que estén programadas con especialistas o citas que sean de urgencia. ¿Qué es importante acá? Pues entrar a revisar muy bien
si yo como compañía voy a contar con algún tipo de política de cara a cómo hacer esa implementación del tema de las citas médicas, súper importante. En calamidad doméstica no hizo ningún tipo de cambio, ratifica pues el reconocimiento de calamidad doméstica, añade asistencia a obligaciones escolares como acudiente. Entonces pues obviamente yo como compañía, por eso es tan importante entrar a revisar si voy a crear algunas políticas, porque indudablemente pues van a tener que informar a las personas de forma, o a las empresas de forma previa, pues cuando se tiene esa cita médica o esa asistencia a las obligaciones escolares, con cuánto tiempo tengo que hacerlo, qué documento tengo que llevar, porque esto no es así como así de me voy para una cita médica y dejo todo tirado, me voy para asistir a un tema de mi hijo y dejo todo tirado. Entonces, pues hay que entrar a hacer una revisión muy clara. Trae acá algo muy nuevo y es, deja la posibilidad de acordar un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo para las personas que usen bicicletas. Entonces, acá que es súper importante. Uno, trae una delimitación clara de bicicletas, no habla de no habla de patinetas eléctricas, no habla de motos, habla de bicicletas, primero. Segundo, nos establece que es un descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo. Y acá también yo tengo que entrar a revisar y es cómo la persona me va a entrar a acreditar el uso de su bicicleta. ¿Listo? Entonces, pues sí es importante en todo este tema de la política que eventualmente yo pueda llegar a tener, pues entender cómo hacer esa obligación y cuál es la obligación que voy a generar respecto del trabajador de que me acredite el uso de la bicicleta. Esto tiene que tener una notificación al empleador, lo que les está diciendo, tiene que estar debidamente comprobada. Casos en los que la asistencia sea de carácter obligatoria, pues asuntos judiciales, administrativos, legales, eso ya lo teníamos. Y cuando se certifique, y esto acá es súper importante, que se certifique el uso de las bicicletas como medio de transporte. Entonces, pues, no sé, certificaciones tales como fotos todos los días de el tema de la bicicleta, de que se desplazó en bicicleta. Acá era más un tema de cuántos permisos al año igual nosotros podemos llegar como a tener. A veces hemos tenido hasta 10.878.656 licencias al año. Y pues 17.345.978 permisos al año. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un rango bastante alto, obviamente, de cada permiso. En temas de cesantías, trae algo súper importante y es, da la posibilidad de que el empleador pueda reconocer de forma directa los pagos parciales de las cesantías. Pero ojo, pues obviamente esto se sigue dando en el marco de las dos posibilidades que nosotros ya teníamos, y era en el marco de estudio, retiro de cesantías para estudio y para vivienda. Entonces acá pues ya me permite dar entrega de forma directa. Esto antes no era posible porque solamente lo podía hacer ante el fondo. Ojo, si yo eventualmente quiero hacer este tipo de entregas, que pues ya la norma me la permite de forma directa, sí tengo que dejar un documento claro que va a establecer que en tal fecha la persona me hizo una solicitud de retiro, en tal fecha yo hice el pago, que se deja comprobante de la transferencia, porque esto todo va a ser muy importante de cara eventualmente de investigaciones que yo pueda llegar a tener por parte de los fondos por el no reporte o la consignación de cesantías a tiempo. Entonces, súper importante para que lo sigan como revisando. Esto es como un tema de distribución de que yo puedo aportar mensualmente el 8.33, que esa es la diferencia que yo voy a tener de cara al tema de reconocimiento de cesantías. Esto era antes, ¿no? Y ahorita pues ya me permite esto. Unas obligaciones adicionales en temas de horas extras, pues se tiene el registro de trabajo suplementario. Yo tengo que tener un documento que tenga los nombres del trabajador, en qué fechas, cuándo, cuántas horas de trabajo extra se hizo. Esto no es para reporte de forma directa al ministerio, ni para entrega de forma directa al trabajador, solo hasta que me lo soliciten. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que yo tenga que entregar cada 8 días el reporte de registro de trabajadoras extras, sino que pues, lo voy a tener yo de forma interna. Acá lo que nos adiciona es un tema de violencia de género súper importante en toda esta reforma, y es que nos dice que tenemos tener una atención de órdenes expedidas por las autoridades en favor de personas de víctimas de violencia de género. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona fue una mujer o un hombre pueda llegar a ser víctima
de algún tema de violencia de género, pues para ella o él atender algún tema de alguna cita, de un procedimiento que tenga que hacer, pues yo como compañero lo tengo que dejar. El reglamento interno pues, se puede publicar en medios virtuales, temas de reubicación respecto de mujeres que hayan sido víctimas de violencia de pareja, intrafamiliar o tentativa de feminicidio comprobada. Esto tiene que estar obviamente revisada de cara al cargo, al área de cómo se va a poder llegar a hacer. En temas de límites de la subordinación, pues está facultado para convertirse como en un factor de discriminación, entonces pues sí tenemos que tener unos límites súper claros de cara a esa subordinación que yo puedo estar haciendo. Trae algo muy importante y son los factores de evaluación objetiva. Muchas empresas ya lo venían aplicando desde antes, cuáles eran los esquemas como de evaluaciones objetivas, no solo de cara al trabajo, sino de cara también atado a los incrementos que eventualmente se puedan llegar a hacer. Otro tipo de disposiciones, como que se establece la posibilidad de otorgar un horario flexible para aquellos trabajadores con responsabilidades de cuidado familiar que estén en primer grado, segundo grado de consanguinidad o civil y primero de afinidad. Acá que va a tener claro, pues que sean personas que permitan que se pueda llegar a hacer el trabajo de forma flexible, que la operatividad, la operatividad y las necesidades de la operación lo permitan. Hay un tema de actividades productivas que son desarrolladas por la población, pues que es privada de la libertad. Entonces, lo que nos dice es que esto se va a tener en cuenta como una experiencia laboral. Trae una obligación, pero obligación y obviamente de cara como el sujeto a la revisión que se vaya a tener que hacer, y es respecto de las personas que tengan animales de apoyo, bien sea perros o gatos. Vamos a tener la obligación de permitir el ingreso de estas mascotas siempre y cuando esté garantizado con un certificado debidamente emitido por un psicólogo o un psiquiatra que establezca que en razón a la condición de salud de la persona tiene y necesita el apoyo de estas mascotas. Acá, que es importante, y es tenemos 12 meses en que el gobierno va a generar una implementación de una política de cara a cómo va a permitir este ingreso, porque, por ejemplo, empresas que sean, no sé, del sector de alimentos, pues imagínense cómo el permitir, obviamente, el ingreso de los animales. Acá, súper importante, como todo el tema de medidas para garantizar las condiciones en temas de igualdad de todas las personas que han sido retiradas o que estén en temas de reincorporación. Se crean unas sanciones por elusión y es que el trabajador tendrá derecho a una indemnización de un día de salario por cada día de la empresa ejecute conductas que abusen de beneficios otorgados o determinados sectores. Pues obviamente para esto tiene que haber un tema de revisión muy clara de qué se va a entender como ese abuso. Temas de mecanismos de formalización, pues se crea una ruta de empleabilidad para quienes se titulen o certifiquen en programas del Ministerio de Trabajo o Ministerio de Educación. Los internos de medicina van a recibir una remuneración de un salario mínimo que está a cargo del ADRES y en todo caso van a estar afiliados al sistema de seguridad social. Las personas de trabajadoras domésticas pues deben ser vinculadas por contrato de trabajo, que era lo que ya hemos hablado, y pues todo hacer el registro en la planilla normal. Las personas que pertenezcan a la población extrema o extrema de vulnerabilidad y de pobreza van a poder permanecer en el régimen subsidiado de salud por un plazo de 6 meses, súper importante. Y se hace como un beneficio para la creación de nuevos empleos para empresas con hasta 50 empleados para recibir un aporte estatal del 25% de un salario mínimo por cada nuevo empleo de mujeres o jóvenes o personas mayores de 50 años. Esto era algo igual también que nosotros ya teníamos desde antes, de cara a un porcentaje que ya veníamos implementando en este tema. En temas de microempresas y hogares podrán realizar pagos a seguridad social a tiempo parcial y el empleador va a poder garantizar como temas de incentivos para acceso a los créditos que se puedan llegar a tener. Hay personas que son manipuladoras del PAI, pues van a estar vinculadas de forma laboral y gradualmente. Esto va a tener un plazo de 4 años para la ejecución. Las madres comunitarias serán contratadas por el ICBF como trabajadoras oficiales. Tiene una implementación que va a estar hasta el 2029. Todos los trabajadores que estén en la cadena de creación de artes y cultura deben ser contratados laboralmente, lo que ya habíamos dicho igual antes.
eh, y pues obviamente ratifica como esa laboralización que está muy bien para las personas de artes y cultura. Los deportistas profesionales y el cuerpo técnico deben ser vinculados mediante un contrato de trabajo especial. Acá lo que estamos haciendo es ratificación de cara a la formalización de la gente. Hay convenios laborales con enfoque diferencial para promover y fomentar el empleo de las víctimas del conflicto armado. Y vamos a tener unos incentivos a la empresa, a las empresas para la contratación de jóvenes recién graduados, mujeres mayores de 50 años y hombres de 55 años. ¿Cómo empezarnos obviamente a preparar para la reforma? Desde el día cero en la entrada en vigencia, pues hay que hacer una revisión de políticas y contratos, especialmente con las empresas de pisos temporales, los outsourcing, las horas o labor. En los meses, o en el sexto mes, pongámoslo de esta manera, pues revisar la implementación de los nuevos horarios diurnos y nocturnos. Yo ya tengo que entrar a ver cómo van a ser de cara al tema del recargo nocturno, cuando los necesito y revisar obviamente la necesidad de tener a las personas. Tengo 12 meses para la actualización del reglamento interno y pues para la contratación de las personas en estado de discapacidad, lo que les estaba contando. A partir del 1 de julio del 2025 ya estamos en el 80% del recargo para el domingo y el festivo. 2016 va a ser el 90%, 2027 va a ser el 100%. Voy a tener una implementación en 3 años de la formalización progresiva de los manipuladores de alimentos del PAE, lo que les había comentado en la diapositiva anterior. Y en el 2029 voy a tener una meta de formalización de todas las madres comunitarias y trabajadores de hogar. Y no solamente en el 2029 va a tener esto, sino recuerden pues todo el tema de contratos a término fijo, que esto va a estar implementado ya como obligatorio desde ese momento para las personas que ya venían vinculadas a medidas. Pues nuestra sugerencia es hacer una revisión del esquema de la contratación que hemos tenido, una verificación de todas las políticas de contrataciones, pues, y en especial en temas de aprendices y en temas de permisos, auditorías de parametrización de nómina ajustadas como a toda hasta una nueva realidad, y eso es súper importante. Un sistema de notificación para el registro de horas extras, recuerden lo que ustedes tienen que tener para ese registro, ese documento que van a tener atrás, el ajuste del reglamento interno y como ese desarrollo de su versión digital, revisión de la obligación de notificación de las autoridades y terceros. Recuerden especialmente respecto a las personas que contratemos en estado de discapacidad, ahí es donde está nuestra obligación en los 15 días después. Verificación de las jornadas de trabajo, que era lo que ya veníamos haciendo y pues más porque ahorita a partir del 15 de julio tenemos una nueva modificación, y una revisión de cumplimiento de temas que deben ser escritos y formales, súper importante. Ya con esto, pues les dejo el código de los asociados para que ustedes puedan escanearlo, puedan entrar a hacer una revisión si tienen dudas, si tienen preguntas. Nosotros estamos siempre muy prestos para poder ayudarlos, poder tener un mejor entendimiento de toda esta nueva reforma. Hay cosas complejas, hay cosas que nos traen como nuevos retos, pero lo más importante sí es que vayamos como evolucionando y como sociedad pues vayamos evolucionando en una nueva y en una muy buena implementación de esta reforma laboral. Finalmente, pues les dejo el lobby. Creo que le doy la palabra acá a Diana. ¿Estás Mónica, por ahí? muchísimas gracias por toda tu explicación. Vamos a pasar en este momento a resolver entonces las preguntas que tenemos en el chat y ya les doy la información sobre cómo solicitar una asesoría eh, y un caso pro bono. Súper. Listo. La primera pregunta que tenemos entonces es, ¿los contratos que se realicen con las personas con discapacidad son los mismos o deben tener algunas diferencias? Súper importante. Sí son los mismos en principio, pero sí vale la pena revisar una cláusula muy especial, solo una cláusula muy especial de cara a la contratación de personas que en discapacidad y que lo contrató aún así conociendo su estado de discapacidad, con lo cual pues para evitar eventualmente a futuro un tema de discriminación en caso de la terminación del contrato. Pero contrato igual, pero una cláusula muy específica en esos temas. Listo. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿en los contratos de aprendizaje con esta reforma se deben pagar también para fiscales en la etapa práctica? En etapa práctica, sí, para fiscales, sí, señor. Vale, Fabio nos pregunta, con el Caja de tiempo, compensación. perdón, continúo. Caja de compensación. Listo.
Ujú. Con el cambio de la monetización en el artículo 34 de la Ley 789, decía que había que desarrollar una fórmula, tomar la planta por 5% por salario mínimo legal mensual vigente, etcétera. Con la entrada en vigencia de la reforma laboral, ya no se realiza el uso de esa fórmula, solo se toma el número de aprendices a monetizar por 1,5 salarios mínimos. Súper importante, estamos esperando también por parte del SENA si va a haber algún tipo de cambio de cara a este 0,5 adicional, porque en principio sí es tal cual como lo estabas diciendo, pero puede que continúe la fórmula de esta manera o puede que le quiten ese 0,5%. Entonces, por eso es súper importante que cuando vayan a entrar a hacer o pedir la monetización, pues sí lo pidan directamente con el SENA. Listo. María Oribe nos pregunta, ¿en su fase práctica también se realizan los aportes a parafiscales? Supongo que Sí, aprendices. lo mismo que sí, de los aprendices, sí, señora. Listo. En los contratos de aprendizaje que ahora son término fijo, ¿en su redacción se entraría a hablar de salario o seguimos con apoyo de sostenimiento? Seguimos con apoyo de sostenimiento porque la ley 2463 no nos está hablando de salario, sino de apoyo de sostenimiento. Entonces, muy importante que en los comprobantes de nómina salga apoyo de sostenimiento. Listo. ¿Cómo funciona el fuero de las personas con discapacidad que contraten? Bueno, eso va a ser muy importante, por eso les decía, sí tenemos que entrar a revisar una cláusula muy especial, pero indudablemente si yo contrato a una persona con discapacidad, pues vamos a tener cuáles son esas condiciones de cara a la estabilidad que la persona pueda tener, que es lo importante, que si yo lo contrato igual desde el inicio, pues yo tengo que saber en qué puede la persona desempeñarse para que a futuro, en caso que yo vaya a revisar una terminación del contrato de trabajo, no me vayan a establecer o decir que yo estoy generando algún tipo de discriminación respecto a una persona que ha podido ejecutar de forma correcta sus labores. Pero pues eso es lo nuevo a lo cual nos vamos a empezar a ir a enfrentar, ¿no? Desde ya, pues desde ya cuando tengamos las personas discapacitadas contratadas. Hay que revisar obviamente el caso para cada caso en su momento, cuando se dé y qué condiciones de discapacidad puede tener y cómo afecta o no su trabajo. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿el nuevo contrato de aprendizaje aplica para ESALes de tamaño micro, es decir, con 1 o 5 empleados? Sí, pues ahí sí ya depende, obviamente, si yo tengo igual temas de cuota cena, que es hasta, acuérdense que van hasta los 20 trabajadores, entonces, pues si yo no tengo temas de cuotas de aprendices, no tengo nada. Pero pues sí, recuerden que tenemos que hacer los reportes correspondientes al CEN. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿los beneficios de contratar personas con discapacidad siguen vigentes? Sí, sí, siguen vigentes. ¿Dónde puedo encontrar los lineamientos del SENA frente a la entrada en vigencia de la reforma? ¿Hay algún acuerdo o circular? Fue una reunión que se tuvo el jueves pasado. Estamos esperando como ya un tema mucho más formal que salga, entonces tenemos que estar atentos a lo que el SENA nos emita. Pero fue una reunión que tuvo el SENA el jueves. Listo. Si una persona tiene contrato de medio tiempo y habitualmente trabaja sábados y domingos y su descanso es en semana, ¿aplica el recargo dominical? Sí, claro, toda persona que trabaje un domingo, independientemente que en la semana sea jornada de medio tiempo, jornada de 16 horas, tiene los recargos dominicales por el simple hecho de trabajar el domingo. Entonces, sí tienen la obligación del recargo del domingo. Gracias. O sea, si el descanso lo pacto con mi empleador un día miércoles, el domingo me lo pagan normal, es decir, no habría recargo. Así es, no habría recargo. O sea, si lo llega a trabajar el domingo, no habría recargo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pacté que el domingo yo lo voy a ir a trabajar normal, es como si mi domingo se me volviera mi miércoles normal. Entonces no tengo lugar a recargos diferentes. Ahora, si por temas de necesidades de la operación da que me digan que yo tengo que trabajar el miércoles se va a pagar con el recargo dominical. Listo. En caso de estar en jornada híbrida, ¿debo reconocer al trabajador el auxilio de conectividad más el auxilio de transporte? ¿Lo llevo proporcional o si le doy uno, Proporcional, no debo darle el otro? proporcional. Listo. Siguiente pregunta es, si el día de descanso obligatorio es un martes, miércoles o jueves no festivos,
y se trabaja, ¿se debe pagar el recargo o el recargo o el pago del recargo solo aplica para domingos y festivos? Sí se debe pagar. Si yo hice una modificación del descanso obligatorio, entonces si mi descanso fue el jueves y por temas de operación me hacen ir y tengo que ir a trabajar el jueves se paga con el recargo del domingo. Listo. Si el personal almuerza en la empresa, esa hora se descuenta de la jornada laboral. Todo tema de tiempo de descanso siempre va a ser descontado de la jornada laboral, independientemente si la persona labora, se queda en la compañía, en la cafetería, se descuenta del tiempo de la jornada. Para este segundo semestre 2025 y primer semestre 2026, ¿continuará el Día de la Familia? Ya lo eliminó, entonces con lo cual pues ya no tengo ningún tipo de obligación de reconocimiento. Lo que les decía, pues sí hay que revisar muy bien si lo voy a eliminar, si no lo quiero eliminar, si ya voy a empezar a tener un tema de una jornada especial con la caja de compensación, pero en principio sí, la respuesta sí, ya lo eliminaría y ya no habría obligación. Respecto de la jornada máxima, si trabajé un día más de las 8 horas, pero el resto respeté las 8 horas diarias sin exceder la máxima legal semanal, igual debo pagar horas extra por ese único día o solo si efectivamente excedí la máxima semanal. Ahí toca revisar muy bien cómo veníamos de antes, si veníamos aplicando en una jornada semanal las 46 horas o si lo venía aplicando en la reducción de forma diaria. Entonces, sí nos toca ver particularmente con cada una de las empresas, pues cómo lo tiene. Porque eventualmente la respuesta sería sí, sí tendrías que pagar las horas extras, pero depende cómo lo venías aplicando antes. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la mejor práctica cuando tengo un trabajador que ha realizado conductas riesgosas contra la empresa y no puedo dejarlo en el puesto de trabajo mientras pasen los 5 días para tomarle descargos? Pues bueno, ahí eventualmente podrías tomar decisiones como aplicación del artículo 140 del Código Sustantivo que te permite enviar a la persona a la casa y no prestar los servicios, pagando obviamente el día de salario normal y todo normal, no hay ningún tipo de descuento de nada. Entiendo, obviamente hay situaciones en las que pues generan un riesgo, no sé, de cara a temas de pérdidas de dinero, entonces pues esa podría ser una solución. ¿Cuál sería el problema de eso? Y es que pues no se presente de pronto la persona a los descargos, pero pues si eso lo queremos hacer así, lo podemos hacer así. La siguiente pregunta es, ¿puedo enviarle el reglamento interno de trabajo a mis trabajadores a sus WhatsApp, así sean personales? Pues sí, la verdad casi lo permite, pero yo no entraría con el tema de WhatsApp, sino lo entraría a hacer a través de la intranet, a través de los correos electrónicos formales, o sea, trataría de usar otro tema de tecnologías de la información mucho más formales de trabajo antes de entrar a hacer algún envío por WhatsApp. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿la estabilidad laboral reforzada para las personas con discapacidad se mantiene? Sí, se mantiene, eso no hubo ningún tipo de cambio. Había muchas redacciones previas de la reforma, pero pues eso fue eliminado, entonces sí, sí se mantiene, pero recuerden que cada caso de salud se tiene que ver puntualmente en qué es lo que tiene, cuál es esa condición, cómo impide que ejecute las funciones. Listo. Si le doy permiso a un trabajador para su cita médica, el trabajador debe reponer el tiempo que usa para esta cita médica. Puede reponerlo al día siguiente sin que sean horas extras. No, ya ahorita lo que se establece es que tengo que dar el permiso de cara al tema de la cita médica, pero sí es muy importante que entremos a poner esas condiciones y requisitos de cara a la cita médica, lo que les decía. Entonces tenemos que crear políticas, una política en donde se aclara que yo tengo que informar con cuánto tiempo de anterioridad que tengo una cita médica, tiene que estar debidamente comprobada la cita médica, a qué hora, cuánto tiempo duró, ¿sí? Es muy importante entrar como a reglamentar todo este tema de las citas médicas porque hay situaciones que se nos van de las manos en donde la persona se va a 6 horas y no, pues no sabemos. Entonces, si de pronto en esas políticas tratar que si yo, por ejemplo, tengo días de trabajo en casa, pues que sean en esos días de trabajo en casa que eventualmente se puedan llegar a tener. Si yo puedo solicitar la cita médica los días sábados o en horas de la mañana o finalizando la tarde, todo eso lo puedo reglamentar en la política.
Listo. La siguiente pregunta es, por favor, nos aclaras en cuanto al pago de fiscales en etapa práctica, ¿solo se aporta a caja de compensación? Sí, señor, solo se paga, sí, María, solo se aporta a caja de compensación. Listo. Si tengo contratos a término fijo antes de la vigencia de la reforma laboral, ¿es necesario realizar algún otro sí o se entiende que automáticamente es un contrato a término indefinido? No, no, porque acá la norma nos trajo una excepción para las personas que ya estaban vinculadas y es que esa contabilización se va a entender desde el 25 de junio de 2025. Es decir, si yo ya tenía personas que estaban vinculadas con contrato a término fijo, así yo ya viniera de 10 años con contrato a término fijo, mis 4 años comienzan a correr desde la expedición de la ley, o sea, desde el 25 de junio. Listo. Entonces, no, no hay que firmar un otro sí, no hay que hacer nada automático. Esto va a ser hasta el 2029, a menos que pues yo ya lo quiero hacer de forma automática con las personas. Perfecto, gracias. Si es un contrato fijo, se renueva en diferentes periodos, pero no supera los 4 años. Si un contrato fijo se renueva en diferentes periodos, de acuerdo, en diferentes periodos, pero no supera los 4 años. Pero recuerden que pues van a tener que mirar muy bien en los tiempos de las prórrogas cuánto tiempo fue para que se pasa al año, ¿no? Entonces, el ejemplo que les daba, si yo había contratado a una persona por 6 meses, pues mi periodo inicial de 6 meses, mis 3 prórrogas de 6 meses, y si yo ya lo quiero ir automático, ya se va a un año hasta el límite de los 4 años. Listo, gracias. La siguiente pregunta es, ¿aplican y se cuentan dentro de la cuota de obligación y beneficios de discapacidad en los aprendices de SENA? Pues en principio, esa es una muy buena pregunta. En principio, te diría que sí, porque son trabajadores ya y ya se consideran como personas, como trabajadores. Pero pues estamos esperando también regulación de cara a esta parte. Pero en principio sí. Listo. Entonces, si se graban los descargos, siempre habrá que hacer un acta formal. Puede ser un acta Mi, que tramite simplemente al video. mi consejo siempre va a ser tener un acta formal, así yo grabe los descargos. Es mucho mejor tener un acta formal en donde pueda quedar debidamente firmada y tengamos clarísimo como de todo lo que se dejó, pero pues siempre el consejo va a ser dejemos un acta formal de los descargos. Gracias, Mónica. El cambio que trajo la reforma laboral es solo en la etapa práctica para los aprendices. En la etapa lectiva sigue como venía. Hay cambio para los dos, hay tanto cambio para fase lectiva como fase práctica. En la fase lectiva, recuerden que ahora es el 75% del salario mínimo, con la obligación de hacer el pago de los aportes a ARL y salud por parte de la empresa. Y pues va a tener un tema de una modalidad especial de contrato de trabajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a tener que dar aplicación a normativa en temas de código sustantivo de trabajo en todo excepto en el reconocimiento de prestaciones, vacaciones o beneficios. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿los aprendices con este contrato especial tendrían o podrían afiliarse a sindicatos y se les podría hacer procesos disciplinarios? ¿Sí? Sí, señora, de aquí en adelante ya pueden generar igual afiliaciones a las organizaciones sindicales y sí, sí se les puede hacer procesos disciplinarios. Perfecto. Finalizar un contrato en periodo de prueba debe o no exponer causales objetivas para darlo por terminado para evitar posible demanda. Siempre, pues yo no tengo, si bien yo no tengo en el periodo de prueba, tengo que sustentarlo al momento de la terminación del contrato de trabajo. La recomendación siempre va a ser que si yo voy a terminar un contrato en periodo de prueba, tenga atrás el sustento del por qué lo estoy haciendo y cuál fue esa causal objetiva, digámoslo así, para la terminación en periodo de prueba. Pero sí, siempre es mucho mejor no tenerlo para en caso que exista algún tipo de reclamación a futuro. La siguiente pregunta es, si tengo un trabajador y su horario es de 3:30 p.m. a 6 a.m., pero trabaja un día sí y uno no, ¿cómo serían las horas extras? Tiene derecho, no trabaja domingos ni festivos y se le paga el salario mínimo completo. Tienes que pagar el recargo nocturno porque pues ya desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana vas a tener varias horas en recargo nocturno. Entonces, pues en temas de extras, sí toca entrar a revisar qué tipo de jornada de trabajo tiene pactada, si tiene una jornada hasta por turnos, una jornada flexible, una jornada máxima, pues depende del tipo de la jornada.
No trabaja domingos ni festivos, pues no se le paga ni domingos y festivos, pero sí le vas a tener que pagar los recargos nocturnos porque ya está después de las 7 de la noche, desde el 25 de diciembre. Ahorita igual la obligación es pagar el recargo nocturno y desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Listo. La siguiente pregunta es, ¿los aprendices en etapa productiva tendrán derecho a la entrega de dotación? Sí, sí tienen el derecho en la etapa práctica a la entrega de la dotación. Gracias. Por último, tenemos la pregunta de, a partir de la entrada en vigencia de la reforma laboral, ¿aún puedo seguir contratando a término fijo hasta el 2029? ¿Ya o ya es obligatorio término indefinido o justificar el término fijo? El tema del contrato a término fijo no se eliminó. Es completamente viable contratar a término fijo. Esto es súper importante que lo tengamos presente. Lo que pasa es que yo no puedo exceder que ese contrato de término fijo supere 4 años. Es decir, así yo esté en el 2035, yo puedo hacer contrataciones de personas a término fijo, pero pues tengo que tener en cuenta que no pueden superar 4 años. Ya en el momento en que vaya a superar los 4 años, se va a volver a término indefinido. Pero ojo que la reforma no estableció que la imposibilidad de celebrar contratos a término fijo, sino es completamente viable. Listo. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿los contratos por prestación de servicios desaparecen por completo? No, para nada. De hecho, continúan completamente vigentes. No hay ningún tipo de modificación del contrato a término por prestación de servicios. Esta modalidad de contratación sigue igual, además que es un contrato de tipo comercial que no fue eliminado ni modificado por la reforma laboral. ¿Qué es lo importante en los contratos por prestación de servicios? Pues entender muy bien que no debe existir subordinación, porque eso es lo que conlleva a riesgos eventualmente más adelante en un contrato de trabajo. Listo, Mónica, muchísimas gracias por tu explicación. A los presentes quiero comentarles que sabemos que este es un tema que puede generar muchas dudas y que sabemos que hay algunas personas que quisieran tener una asesoría a largo plazo. Pueden hacer su solicitud para tener esta asesoría de un abogado a largo plazo por medio de nuestra página web probono.org.co o escaneando el QR que tienen en este momento en pantalla. Podemos acompañarlos en temas de actualización del reglamento interno de trabajo o simplemente a solucionar todas estas dudas relacionadas a la reforma. Pero les repito, pueden hacer su solicitud de acompañamiento legal, una asesoría a largo plazo de manera gratuita en nuestra página web, llenando el formulario que encuentran en la página o escaneando este QR que está en pantalla. Mónica, nuevamente muchísimas gracias a todos los presentes y que tengan un buen día. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.